el bloque final de jueves, que es el anticipo del fin de semana viernes. Bendito sea Dios, aunque tú seas ateo. No, el agnóstico es usted, se lo dije. Y además de Ni piel delgada. Ni sabe qué quiere decir agnóstico. Ya se lo dije, pero suena chipocludo, suena con caché, que es lo que vale. Claro. Ya está Carlos Montero Pantoja, y antes de empezar a platicar con él, agradecemos de verdad a este grupo de patrocinadores que hacen posible que aquí estemos todos los días disfrutando 2 horas de los comentarios, del conocimiento de nuestros invitados y colaboradores. Gracias a Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz. Gracias a Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla. Gracias a Sarkis Mena, Weldent, Odontotecnia Avanzada. Gracias a Rodrigo Álvarez, Casa Reina y el Mezcal Promesa. Gracias a Plaza Dorada, Blanca Peralta. Gracias a Natural Ice, Andrea Igartúa. Gracias a Oncobutic Rosario, Elizabeth Castro. A San José Actipan, Jorge Espina. Al Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez. A Flor de Aloe, Ángel del Castillo, y a Publixi, de María García. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes ¿Sí? qué tal? ¿No tienes frío? Un poquito, pero... Bueno, Ahí aquí va, no se siente. Ahí va luego a agredir, a fregar, No, le a pregunto joder. porque me preocupa. Sí, le preocupa, usted viene con chamarra, chaleco y sudadera y no sé cuántos. Y todavía le pregunta, ¿no tienes frío? Por favor. Sí, traigo mi chaleco. No, le preguntar, que hay que preguntarle, que parece oso. Está bien. Qué gusto que estés aquí nuevamente, Gracias. Carlos. ¿De Gracias. qué nos vas a compartir? Pues mira, quedó pendiente el tema de los toros, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ay, ay, ay. Es un tema que genera mucha polémica, ¿eh? Sí, pero a ver, lo que yo investigo no es para generar polémica, No. sino para producir conocimiento. Correcto. Ya la visión de quien Claro. escucha en este caso, ya verá, ¿no? De Trabajo acuerdo. además tradiciones, Sí, sí. vida Costumbres. cotidiana, historia, ¿no? Valores sociales. Y el tema de los toros es inherente a esta ciudad, A esta historia de a esta esta ciudad. historia, es uno de sus valores. A veces parece reiterado el recordar que esta ciudad fue fundada por y para españoles. Y vaya si en España tiene una tradición. Bueno, comemos carne de cerdo y carne de res y eso no nos preocupa, y se siguen muriendo animales por comer esa Sí, carne, claro, claro. esos animales que trajeron. Y tuvimos una reina, fuimos monárquicos. Y eso lo pasamos de ladito. Y ¿Por cuando qué? se ¿Por qué pasamos de lado algunos aspectos que también tendrían que ser o podrían ser cuestionados? No, bueno, ese es otro detalle, Leo. El conocimiento del presente no tiene por qué cuestionar el conocimiento del pasado, porque cada momento tiene sus ideas, tiene sus prácticas El cotidianas. propio contexto de la época. Sí, todo. Y nosotros desde el presente no podemos cuestionar cómo fueron en esos tiempos pasados. Porque además no Por los cercanos, vivimos, claro por que obvias no. razones. Sí. Y no sabemos el grado de aceptación, de satisfacción, etcétera, de esos momentos. Pero hay quienes de pronto sí se atreven a cuestionar hábitos y costumbres del pasado. Yo diría que lo que decía la maestra que antecedió, la maestra Socorro, es que viven de ese pasado y hurgan y más enferman de odios y resentimientos. Sí, el pasado debe ser para posicionarnos en el presente y ver hacia Claro. adelante. Y a partir de ahí construir Claro, nuestra propia historia. Hacia adelante. Porque al pasado se le da equivocadamente un valor que no tiene en cuanto a vida actual. Es decir, lo del pasado, yo cuestiono mucho a historiadores que estudian periodos muy concretos de tiempos muy lejanos. Y les digo, ¿para qué?
¿Y qué sentido tiene, no? O sea, que ganamos? Que te acuerdes de eso. ¿Qué ganamos? Está bien, como cultura general, Sí, sí. Está bien. Pero debemos estudiar lo del pasado, que nos es útil, necesario en el presente, y que además podemos tener perspectiva hacia el futuro. Pero entonces, ¿no? Los toros deben de seguir, no deben de seguir, son para bien, son para mal. Estamos hablando de los toros como hábito, como tradición, como práctica cotidiana, como parte de una vida, ¿no? Si esa vida, si esa práctica, si esas ideas ya se acabaron, solitos se van a acabar los toros, sin que nadie incida en ellos. Porque lo que está sucediendo son actos, actitudes que obligan, cancelan una situación, como cualquier otra de las políticas que son muy frecuentes, ¿no? Se toman decisiones y como son legales, pues aplican. Y no importa si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si te cancela parte de la vida cotidiana o no. Y el tema de los toros puede estar ahí, puede. Ya dije, no califico. ¿Pero a qué voy? En la vida cotidiana de los que vinieron a habitar esta ciudad, una de las actividades recreativas de carácter civil era la lidia fiesta, de los toros. La fiesta de los toros era una fiesta, sí, adecuadamente lo has dicho, ¿no? Una fiesta. Y probablemente salían, como salen en Pamplona. Y otras ciudades del mundo. Tlaxcala llena de los Huamantla, la Huamantlada. Sí, que sí, a divertir copias, a la gente. Pues burdas además, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Sí, pero eso lo su tuvimos fiesta, nosotros. Su fiesta de ellos. Lo tuvimos. Sí. Y luego, cuando esta ciudad ya se había construido, pues diseñó también un espacio para los toros. Y aparece la Plaza de Toros. La más antigua de la que tenemos noticia es la Plaza de Toros de San Jerónimo, que estuvo donde hoy existe una clínica del Seguro Social, en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, entre la 9 Oriente y la 7. Era todo, y llegaba hasta el callejoncito de los Sapos. Daba hasta frente a la plazuela de los Sapos. ¿En qué época? Eso estuvo Carlos? Hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII era muy grande y se llamó Plaza de San Jerónimo. Por cierto, hoy hay otra clínica del Seguro Social sobre el Boulevard 5 de Mayo, en la 11. No, pero esa no, ahí no hubo. No digo, casualmente, 1000 años después, sobre el mismo Boulevard 5 de Mayo y a 2 calles está una clínica del Seguro Social. Bueno, pues... No digo casualmente, hablando de que ahí hubo una clínica en la primera Plaza de Toros. Sí. Y luego se canceló esta, dejó de funcionar por circunstancias de la vida, no se demolió completamente, sino hasta que se hizo la clínica. Es decir, hubo testimonios de la plaza hasta muy avanzado el siglo XX. La otra que se construyó estuvo inmediata al Paseo Bravo. La Plaza de Toros, el Toreo. El Toreo, y comprendía de la 11 Sur hasta un poco menos de la 9, casi llegaba a la 9, ¿no? Justo donde vemos unas manzanas pequeñas con arquitectura del siglo XX, ahí hay una casa que ocupa como estacionamiento la Fonda de Santa Clara. Esa porción, toda esa parte fue de la Plaza de Toros. Pero entonces no es la que yo pienso, la del Toreo, porque la del Toreo está en la 17 Sur. En la UPAEPA, en la zona exacto, de la UPAEPA, ahora vemos. Esta corresponde prácticamente al siglo XIX. Y la pregunta podría ser, ¿por qué se fue hasta allá? Porque el lugar moderno en aquel tiempo era el Paseo Bravo y de ahí hasta las estaciones del ferrocarril.
incluido el edificio que llamamos hoy de la Normal, y que fue del Colegio Católico del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, está en la mera esquina de la 11 y Boulevard. Ahí. De la 11. La 11, y enfrente de ese edificio estaba el velódromo del Parque España. Estamos hablando de un conjunto urbano de grandes dimensiones que era la cara de la ciudad en el siglo XIX. ¿Hasta qué altura del 1800? No, hasta avanzado. No, pasado. Del siglo XX, hasta avanzado del siglo XX. Y esto tiene que ver con las conexiones que tienen las poblaciones con otras. Antes fueron los caminos reales, los caminos nacionales, y en esta época es el ferrocarril. ¿Y por dónde entraba el ferrocarril? Por el norte y por el poniente. Por el poniente. Y por eso es que también el crecimiento, primero con la colonia El Pensador Mexicano, que son de la 13 a la 15 y a la 17. 2 conjuntos de manzanas que iban desde ahora Reforma y hasta la 11 Oriente. ¿Este crecimiento en aquel entonces fue por inercia o hubo alguna planeación de las autoridades, de los gobiernos? Fue la primera colonia planeada. ¿Primera colonia qué? Planeada, el Pensador Mexicano. Y sus construcciones fueron tipo chalet, ya otra arquitectura con influencia europea todavía, y fue urbanísticamente la primera colonia en ese conjunto que era el de mayor calidad en la ciudad, el de la modernidad de ese tiempo, y por eso ese lugar era el más importante. Y en ese contexto del paseo estaba la plaza. El de mayor valía en términos económicos. O de plusvalía. Sí. Y en ese entonces, sobre la 11 Norte sobre todo, la hotelería de aquel tiempo fue la que predominó. Se desarrolló en esa parte. Y la conexión con el mercado central, que era el mercado La Victoria, a través de la calle 6 Poniente. Sí, la 6, la 4. Ese es el eje. La puerta principal del mercado La Victoria da a la 6 Poniente. Esa es la puerta principal. ¿No es la que da a la 5 de mayo? No. O a la 4, o a la 3. En la 4 hay 2 puertas. Sí. Les invito a que vayan y miren desde la 6 Poniente la verdadera portada. Sí, por eso está cerrada incluso. Digo, la avenida en la 6 ya se corta con el mercado. Porque es un remate visual. Claro. Remate visual que se trabajaba en aquella época, y esa portada la hizo Jesús Corro, papá de Chucho el Corro. Arquitecto, papá de Jesús Corro Ferrer. Sí. Él fue el que hizo esa parte, lo mismo que el escudo que está en Palacio Nacional. Así que era importante como lugar recreativo la Plaza de Toros, definitivamente. Estaba el área verde con fuentes, ya desde entonces, con juegos, con actividades de lucimiento de bicicletas, que entonces las bicicletas no eran de albañiles ni de lecheros. Era el medio de transporte. De obreros. Eran recreativas de gente bien. Sí, la llanta grande, ¿no? Sí, grandota. Sí, la de esas. Y 2 llantas chiquitas, todos los diseños que se puedan imaginar. En ese tiempo, cuando aparecieron las bicis, eran para gente bonita. O sea, ¿Por qué utilizas esos calificativos? Porque es la realidad. A esta división, a esta polarización de la sociedad. No es un ¿Qué división y polarización? Está Lucas. Es un concepto que se usa hace es real. mucho tiempo. Cierto, pues claro. Y no tiene aquella intención. Aquella connotación. Y también se iban a lucir ahí los primeros autos, los primeros automóviles, ¿no? Y a raíz de esa coexistencia de las personas con estos nuevos aparatos, es que comenzó a haber accidentes.
Y entonces la ciudad tuvo que empezar a prepararse para recibir a las bicicletas y a los vehículos. Y surgieron los agentes de tránsito, los reglamentos de tránsito, las banquetas, que ya son de esa época. O sea, hablamos ya finales del siglo XIX. Sí. O principios del XX. Desde finales del XIX y sobre todo principios del XX. Es donde ya se detona. Los 30 más menos. Es ese periodo de 50 años, los últimos 20 del 19 y los primeros 30 del 20. Sucede todo ese proceso. El tamaño del centro histórico actual es la ciudad de ese periodo precisamente, de 1880 hasta 1930. Ese es el polígono. Y la ciudad con ese tamañito duró hasta casi los 60, los años 60. Muy poquito, creció salpicado por otros lados y luego vino ya una explosividad masivo en el crecimiento, claro, y un desorden, claro. Después el expresidente Rodríguez Pacheco, don Francisco, compró esa plaza de toros ya arruinada, en desuso, etcétera, demolió y construyó ese pequeño fraccionamiento. Fue de él. No sé si todavía asociado con Jennings, porque era su empresa inmobiliaria, Pacheco y Jennings. Eso te iba a decir, de hecho hay un colegio Pacheco y Jennings que lo construyeron ellos, con parte de las utilidades, lo donaron a la colonia, y lo mismo la iglesia del Rayito, que es también neocolonial, no es una iglesia colonial, es neocolonial. Y para los ignorantes como yo, son más famosas las tortas del Rayito. Sí. No, además de veras buenísimas. Sí, yo consumo de esas tortas también, son riquísimas. Son caras y ya abrieron sucursales, pero las sucursales no son igual. Yo sigo yendo a hacer cola por allá, por la 4. Y la última plaza de toros es esta que ustedes refieren, allá en la zona UPAEP. Donde está hoy lo que fue la tienda Blanco, no sé qué tienda es. Fue Blanco primero, luego Comercial Mexicana y ahora Soriana. Soriana. En esa pequeña manzana estaba INEGI también ahí enfrente casi. Contra esquinas. Sí, contra esquinas. Sí, ahí comenzó el INEGI precisamente. Perdón, de última hora no está mandando acá producción. Tiroteo en Estados Unidos. Reportan múltiples heridos y al menos 3 muertos en Carolina del Norte. Otro tiroteo más en la Unión Americana. Ya ve cómo le encanta a ustedes. Estamos hablando. Ahora sí que como se diría coloquialmente, si estamos chupando tranquilos. Por eso, pero acá es una información que vale la pena poner a aquellos que ven el sueño americano como su máximo. Adelante, maestro. Porque usted no es de piel delgada, ¿verdad? Como ya sabe quién. No, creo que no. Ni sufre usted fríos ni calenturas ajenas. Menos. Eso sí no. Y entonces nos quedamos ahí con la cuarta plaza de toros. Esa es la última. Cuarta y última. Toros, sí. Primero fue el Zócalo, dijimos. Ese fue el primer lugar para la toreada. No hay detalles de cómo. Después la Plaza San Jerónimo. Después la del Paseo Bravo. Y está el toreo de Cienfuegos. Este señor Cienfuegos murió. Que fue asesinado, ¿no? Fue asesinado. Ahí entran las historias de don Maximino Ávila Camacho. Oye, la próxima que vengas, ¿nos documentas algo de la vida de don Maximino Ávila Camacho? No, algo, yo diría mucho, porque hay mucho. Mucha historia. ¿Leyenda, mito o verdad? Sí, más mito que... Es decir, lo que se dice de él no está documentado. Ni siquiera Ángeles Mastretta lo documenta. Pues mira que con más razón va a ser interesante que nos compartas. Sí, porque esa película dejó muchas lagunas y muchos... Sí, pero lo que yo sé no ayudará a resolver, porque como digo, no hay testimonios documentales para todo lo que se ha dicho de los Ávila Camacho, ¿no? Pero en concreto de él. Que fueron todos, Sí, todos. Manuel presidente, Rafael y Maximino. Maximino. Sí,
y la herencia llega hasta Jacob Polensky. Hasta ahí, Sí. hasta ahí La llega. polémica Entonces, mujer. No le des cuerda, no le des cuerda. A ver, va a empezar que voy con mis asquerosidades de política. Lo único ¿Qué es lo que me cierto- pide cada día? Sí. Saca tu asquerosidad de política, no voy a... Fíjense Vaya. qué paradoja, lo único cierto es que su casa es un convento. ¿Cuál es? ¿De Perdón. quién? De Maximino. De Maximino Ávila Ajá. Camacho. ¿Cuál es, Carlos? Está en contraesquina de la Fuente de los Muñequitos. Ujú. Las madres trinitarias. Exactamente. Ahí hice mi primera comunión, fíjate. Fíjate, esa fue la Sí. casa matriz de de las Maximino madres. Ávila Y Camacho. De los las Ávila madres Camacho. No, de Maximino. De Ávila Maximino. Camacho. Sí, porque son de Teciutlán, bueno, fueron de Sí, Teciutlán. sí, sí, sí. Bueno, tuvieron propiedades por muchos lados. Sí, con claro, todos estos claro, puntos claro. Que se relatan, ¿verdad? Pero, Pero- ¿qué tiene documentado real de Maximino? No, documentado nada. Yo también sé historias como las de ustedes, pero podemos analizar los periodos de gobierno de ellos y qué hicieron. Por ejemplo, el gobierno de Lázaro Cárdenas también. Él era muy amigo de los Ávila Camacho. Él se la pasaba en Puebla. Él Sí, venía- general. Sí. Ambos generales, Sí, 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 Lázaro sí. Cárdenas y Estuvieron Manuel. muy, muy ligados. No sé a quién. Fue su secretario incluso de guerra. Manuel de Maximino, Sí. de Lázaro. De Lázaro, claro. Había ligas muy fuertes ahí que yo ignoro, pero un tiempo Lázaro Cárdenas estuvo aquí responsabilizado de la 25 zona militar. Digamos de la zona Y militar. de él viene la idea de rescatar los túneles de Puebla, precisamente. Ah, de ahí. De es- Lázaro Cárdenas. Ajá, sí. De Lázaro Cárdenas. Imagínate Para que hasta nadie dónde se estaba quiera metido. poner ropas que no le tocan. Claro. Del Tata. Para que veas de qué tamaño y qué tanto incidía también en la... Qué bueno que lo dice, porque acá entonces ya si no dice que es una asquerosidad que estás hablando de este tema. Cuando se hablan cosas buenas de lo que normalmente se hablan asquerosidades, pues hay claro cosas que, buenas. pues claro que hay cosas buenas. Un maximato, cosas buenas, y el otro maximato allá en Michoacán con Oye, el papá, yo el hijo me y el acuerdo nieto. de 3 de los nietos que fueron compañeros míos de la infancia de Maximino. Los Ávila Ricciardi. Sí. Nomás. Ahí No, está y la de Jacob. el proyecto de centros escolares, por eso decía, Sí. lo único documentado es lo que ellos crearon en sus ámbitos de gobierno. Maximino fue el que le dio que le creó la Universidad Autónoma de Puebla, el que por Pues no, decreto. pero estuvo detrás. Él fue, ¿verdad? Claro, pues él estuvo detrás de todo esto. Don Rafael construyó la presa de Valsequillo. Ajá, ajá. Sí. Se trajo a los ingenieros Estrada y Barocio, que entre otras cosas entubaron el río, Sí. pero fundaron la Facultad de Arquitectura, fueron de los primeros funcionarios públicos que trabajaron la planeación, en fin. De eso sí puedo hablar. Pues hay yo. cosas buenas como en todo, y hay cosas malas. Yo informo, yo doy. Y que datos, cada quien y cada emita quien- su Claro. propio juicio. Sí. Y ojalá no sean como este señor que dice que son Sí, asquerosidades. y eso sí es real, pues, eso sí es real. A ver, pero es que está generalizando. No. Usted lo escuchó de viva voz, maestro. Pantoja, Es que ¿cierto? lo que tú pones sobre la ¿Cierto mesa o falso? del ámbito Lo que político pasa es son- que el señor, cuando le toco el tema, el caso Stefan Chiriac, le da urticaria. Yo creo que hace socio o brother, Ojalá. por eso le da urticaria. Y lo voy a traer. Ojalá con la cantidad de dinero que manejan. Ya estaría usted ahorita, que le habían dado el beso del diablo. Mejor así, está bien así, mejor Así siga. estoy perfecto. Claro, en claro. mi medianía. Claro. Carlos, como siempre, muchas gracias, mano. No, Pero ¿de sí, qué? la próxima vez el tema Sí, de los los Ávila Ávila Camacho. como actos de gobierno. pues, Porque hablamos que son tratando de- 3 generaciones, 3 visiones, 3 hechos con sus claros oscuros. Usted le Después- pone los claros claro, y los oscuros. Exactamente, pero son 3 caminos independientes, vaya, Le 3 va a poner- realidades le va a poner unos unidas, oscuros, ¿eh? unidas obviamente por el apellido, pero finalmente Manuel tuvo su ruta, Maximino tuvo su ruta y Rafael tuvo la suya, Sí, Ávila Camacho. sí, sí. ¿Es cierto eso del presidente Caballero?
Mire, y también eso de que cada quien tuvo su ruta, pues es un decir. Cuestionable, pues, claro. Estuvo englobado, estuvo todo planeado, decidido, y las decisiones, dicen, eso sí, no le gustaron a Maximino y bueno, él se sobrepuso o quiso sobreponerse a algunas. Y te llamabas. Sí, pero es otra cosa. Esa es otra historia. Gracias, Carlos. ¿Qué hubo, mi cuate? ¿Cómo le queda el ojal? ¿Cómo le queda? Me queda padrísimo. Es que estas historias son ricas. Sí, claro, sí. No lo discuto, por eso. Y no por estamos eso, volando, hablamos de un hecho real y ya como bien dice el maestro Pantoja, cada quien sacará sus conclusiones. Claro. Bueno, mi última duda. Después de la Plaza de Toros de ahí del Paso Bravo. el relicario. ¿Fue el relicario? El relicario, sí. Que por Que cierto... todavía está, ¿no? Todavía está, pero Sí. lo van a demoler, ya está en proyecto. Se Paralelamente, fue hasta el boulevard, hasta Los Fuertes. existió la Plaza del Charro, también, Sí. que está vinculada de alguna manera. Sí, el lienzo y charro. la charrería es de los Ávila Camacho. Claro. Y esa plaza fue personalmente mandada a hacer por ellos. Gracias, Carlos. Como siempre, nos vemos y nos escuchamos mañana viernes Gracias a de Dios. semana. Gracias a Dios, sí, señor. Pásela bien. Vamos a descansar de este tipo.